instalaciones internas de gas natural o de GLP. Entonces, ya en unos momentos iniciaremos ya la transmisión. Recuerden, especialistas, esta sesión va a ser grabada y el día de mañana estamos haciendo algunos ajustes en nuestra página, pero el día de mañana van a poder revisarla y la vamos a grabar, así que súper invitados a que el día de mañana revisen en nuestra Academia Constructor todas estas sesiones. Adelante. Bueno. Así, buenas noches a todos, bienvenidos. El tema que vamos a ver hoy, que se llama los beneficios de usar un regulador estabilizador en las instalaciones internas, ya sea de gas natural o de GLP. Muchísimas gracias, Ingrid, por el espacio que nos has brindado en esta sesión de capacitación. Para todos ustedes, en esta noche hemos compartido este evento y nos dieron este espacio y queremos aprovecharlo de la mejor manera. Entonces, Industria Zuncar les da la bienvenida a esta sesión de capacitación. Como veo que hay mucho interés en los temas de generar la certificación o validaciones, pues al final también los invitamos a que puedan participar, como ya lo decía Ingrid, de sesiones de capacitaciones con Canal Constructor y también con el apoyo de Industrias Uncal. ¿Listo? Para las personas que se están integrando a la sesión, mi nombre es, soy licenciado Mauricio Silva Suárez, soy líder de mercadeo técnico en Industrias Uncar, también conocen como el Profe Mao en las redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram. Me pueden encontrar también al WhatsApp, al más 57 322 262 6204 para cualquier consulta o asesoría técnica, o me pueden escribir al correo msilva@uncar.com. En LinkedIn me encuentran como Mauricio Silva Suárez. Aquí está el link por código QR para la inscripción a nuestro canal de YouTube. Soy licenciado en electromecánica en la Universidad de La Salle, soy también mecánico industrial, el Salesiano Juan Bosco, llevo 24 años en Latinoamérica, donde Industrias Uncar tiene su influencia en temas relacionados con instalaciones y redes de gas natural y GLP. También auditor interno ISO 9001 y experto técnico de la norma 3727, la quinta actualización ya, con todos los sistemas de seguridad que se incorporaron. También soy capacitador de Industrias Uncar, así como lo estoy haciendo ahora con nuestro canal. ¿Listo? ¿Están escuchando? Sí. Industrias Uncar es una empresa que se enfoca en los productos que ofrece al mercado, son productos que van con el respaldo de un sello de calidad o una certificación. Todas ellas realizadas ya sea por el ICONTEC o por un ente certificador como SGS, o en el caso de nuestro laboratorio con el cual se le hacen y se recorren los ensayos a diferentes productos, sean elevadores, válvulas, reguladores para gas natural, para GLP en el laboratorio, que igual está acreditado por el ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Es importante que los productos que se utilicen en las instalaciones de gas, como el reglamento de instalaciones de gases combustibles lo dice, deben tener un respaldo, una certificación, así como los productos que nosotros colocamos en Home Center, en Canal Constructor, ya sean las válvulas certificadas bajo la norma 3538, o los reguladores bajo la 3873, o los demás elementos que tenemos disponibles, digamos, dentro del canal para ustedes. Recuerden que siempre en la instalación se debe solicitar certificado de calidad o una declaración de conformidad o un documento que respalde la calidad del producto en una instalación. De esta manera se le da seguridad y la condición técnica de un certificado de calidad para que se pueda dar cumplimiento reglamentario. Así sea una instalación de gas natural o de gas GLP, cualquiera de ellas exige el mismo reglamento. Bueno, entrando en tema, vamos a relacionar un poco, a conocer un poco de los dos tipos de gases, combustibles, que se manejan para los reguladores de uso interno, que es el tema de hoy. En el gas natural, él tiene sus características, principalmente es un gas compuesto por metano. Este gas tiene
una molécula principal que es el metano, en la cual tiene un carbón y 4 hidrógenos. El hidrógeno es el que nos proporciona la energía en el proceso de combustión. O sea, cuando se completa el triángulo del fuego, donde tenemos el combustible, el oxígeno y un elemento que nos da la llama, la chispa o el fósforo, cuando se completa el triángulo del fuego, que nosotros generamos la llama o la combustión, el metano le está aportando con el hidrógeno, pues ese poder energético. Un metro cúbico de gas natural genera un poder energético de 35.315 BTU. Tiene una densidad relativa de 0,64. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de densidad relativa a otros gases, en este caso, el gas natural, como es un gas, se compara con el aire. Ese es el gas relativo. Entonces, como decimos que es menos denso que el aire, cuando hay una fuga de gas natural, se va a dispersar en la atmósfera. Por eso se dice que es más seguro el gas natural, pues porque se puede dispersar y no se acumula. Las presiones de distribución en las redes de gas nominal en la gran mayoría de los países se manejan a 4 bares o 60 psi. O sea, es una presión alta. Para el gas licuado del petróleo, o GLP, eso es lo que significa, gas licuado del petróleo. Es un gas que es una combinación entre propano y butano en porcentajes diferentes. Propano un 35% y en su gran mayoría gas butano. Aquí vemos la molécula del propano y del butano. Una molécula de propano tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos, por lo cual proporciona mayor poder energético. Y el butano, que tiene un carbón más y 10 hidrógenos, con lo cual nos genera pues mayor poder energético. A su vez, también nos va a generar mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Porque tiene mayor número de carbones y vamos a necesitar de mayor cantidad de oxígeno para realizar una combustión completa. El poder la densidad relativa que tiene el gas GLP es aproximadamente entre 1,90 a 2,03, dependiendo del porcentaje de propano y de butano que tenga. O sea, nosotros lo conocemos porque en el cilindro o los tanques estacionarios uno lo mueve y se ve algo como líquido, ¿cierto? Ese es el gas ya licuado, por eso se llama licuado porque él se licúa fácilmente. Como está comprimido dentro del cilindro, pues él se licúa a bajas temperaturas y con algo de presión ya se licúa. Pero cuando nosotros abrimos la válvula y se empieza a descomprimir, pues él empieza a vaporizarse, o sea, a hervir y a convertirse de líquido a gaseoso, y eso es lo que nosotros manejamos. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el GLP, que en estado líquido, ese volumen líquido cuando pasa a estado vapor hace 273 volúmenes en estado de vapor. Entonces, ese pequeña cantidad de GLP, pues se convierte en 273 volúmenes en estado gaseoso. O sea, la gran ventaja. El poder energético, como tiene una gran cantidad de hidrógenos, pues tiene un poder energético mayor. Un metro cúbico de gas LP nos proporciona aproximadamente, así varía dependiendo de la cantidad o el porcentaje de butano o propano que tenga, entre 89.000 a 94.000 BTU hora. Esto quiere decir que pues tiene un poder mucho mayor respecto al gas natural, que los alimentos se van a cocinar ligeramente en menor tiempo, tiene un poder energético mucho mayor, puede alcanzar una temperatura más alta y también hace que al tener esta densidad relativa mayor respecto al aire, pues que sea un gas que tiene un poder energético mucho mayor, con lo cual con menor cantidad de gas que se fugue, ya se puede generar una mezcla explosiva. De ahí que se dice que el GLP pues, es menos seguro, porque como tiene una densidad relativa respecto al aire de 2, quiere decir que pesa el doble que el aire. Entonces, si hay un escape de gas propano, pues él se va a depositar en el sitio donde se esté generando ese escape de gas. Si es en la cocina, pues en el suelo, si es en las alcantarillas, en los sifones, en sótanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso siempre se deben colocar los cilindros en sitios ventilados. El tanque o el cilindro va a mantener una presión nominal. Nominal quiere decir que promedio entre 75 psi, pero si le da el sol y aumenta la temperatura, pues va a aumentar esa presión interna, ¿sí? O si ya al cilindro se le está acabando ya el GLP, pues va a bajar esa presión, va a bajarse de 75, 60, 40, 30, etcétera. Hasta cuando ya se acabe el GLP que tiene el cilindro, pues vamos a solicitar otro servicio. Entonces, estas presiones que trae el GLP o las presiones con las cuales se conduce el gas natural
estamos hablando de que son presiones altas. Y esas presiones altas no pueden ir directamente a un equipo, un gasodoméstico. Entonces, como esas presiones altas no permiten que haya una combustión adecuada, correcta. Entonces, necesitamos reducir la presión. ¿Cómo se reduce la presión? Para eso se utilizan unos equipos que se llaman los reguladores. Entonces, existen diferentes formas de lograr esa reducción de presión, ya sea de una red de gas natural o de una red de GLP, el tanque estacionario o el cilindro portátil, para poderlo llevar a la presión adecuada para que funcione los gasodomésticos. Aquí ya las presiones bajan, ni siquiera se utiliza la unidad PSI o bares, que es la que se utiliza en el sistema técnico para medir altas presiones, sino que en bajas presiones ya utilizamos una unidad que se llama milibar. Esa unidad milibar va entre 16 a 23 milibares. Entonces, para hacer la relación en PSI, por ejemplo, un PSI equivale a 69 milibares. ¿Sí ven? Entonces tiene una gran cantidad de milibares, un solo PSI. ¿Sí ven? Entonces, esa es una presión baja. Si yo estoy hablando del gas natural, el gas natural, los gasodomésticos que se instalan a gas natural, trabajan con presiones entre 16 a 23 milibares. Y si el gasodoméstico va a operar con GLP o con gas licuado al petróleo, los rangos de presión van entre 23 hasta 35 milibares. Esto está normalizado, una norma que la NTC 3838. Entonces te dice cuál es la presión con la cual deben trabajar los equipos, ya sean gas natural o GLP. Ahora, en la especificación técnica, la ficha técnica, el manual o la placa de identificación del equipo del gasodoméstico, se identifica cuál es la presión nominal de nómina de trabajo con la cual debe operar el gasodoméstico. Casi siempre en gas natural le colocan ahí 20 milibares, pero eso no quiere decir que no pueda trabajar desde 16 hasta 23. ¿Listo? Y lo mismo sucede en GLP. Este es el rango de operación, 23 hasta 35, aunque nominalmente, de nómina de trabajo, y en las placas tú vas a encontrar así, que la presión de trabajo es 28 milibares. ¿Sí? Eso es nominal, pero pues él tiene también un rango de operación. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa reducción de presión con los reguladores? Existen varias formas de lograrlo. De pronto ustedes conocen estos reguladores que se venden específicamente en Home Center, en el constructor se consigue, que son los reguladores R20, solos o con manguera, o los reguladores R100. Entonces, estos reguladores, por ejemplo, que son para GLP, se pueden conectar al cilindro y ellos, ¿qué hacen? Son reguladores de única etapa, o sea que en un solo paso toman la presión del cilindro, que es una presión alta, ¿sí? Y la reducen de una vez a la presión adecuada para que funcionen los gasodomésticos con gas LP. Si estamos hablando de gas natural, sea la gasera que sea la empresa distribuidora de gas aquí en todo Colombia, donde se esté utilizando, aquí en Bogotá, por ejemplo, es Banti, pero pues vamos a otras ciudades y cada ciudad tiene su empresa distribuidora de gas, y ellos utilizan de las redes en las instalaciones residenciales, aclaro, las residenciales, utilizan este tipo de reguladores. ¿Sí? Posiblemente si ustedes viven en casa, se van a dar cuenta que en el centro de medición de gas natural van a encontrar un regulador de estos que muy posible sea en la marca UNCA. Ese regulador, ¿qué hace? Toma la presión de la red de gas natural, 60 PSI o 4 bares, y la va a reducir en un solo paso a la presión adecuada para que funcionen los equipos. Va a ser entre 16 a 23 milibares, ¿sí ven? Entonces, para eso necesitamos los reguladores. Ahora, el tema de nuestra recesión de hoy, los reguladores de uso interno. Entonces, aquí hay que entender que cuando se utilizan reguladores en sistemas de regulación, en distribuciones multifamiliares, comerciales o industriales, siempre se va a hacer sistemas de distribución por etapas. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión de la red va a ser tomada por un regulador de primera etapa. Ese regulador lo que hace es reduce esta alta presión a una presión intermedia, ¿sí? Todavía no es adecuada para conectar un gasodoméstico. Es una presión intermedia, puede ser 100 milibares, 140, 350. Estas son las más utilizadas. 350 yo diría que es una de las más utilizadas. Y ya para instalaciones industriales, un bar que es hasta 14.5 y en algunos casos 1400 milibares o 20 PSI.
para algunas aplicaciones industriales. ¿Listo? Todavía no es una presión adecuada para conectar el equipo. Entonces, ahí entran los reguladores de segunda etapa. Los reguladores de segunda etapa van a tomar esa presión, ¿sí? Yo estoy hablando o gas natural o puede ser también en GLP, ¿listo? Esa presión intermedia, que por lo general son 5 PSI o 2 PSI, y luego lo que hacen es toman esa presión y la reducen ahí sí a la presión adecuada para que funcionen los gasodomésticos. Si es una red de gas natural, pues la reducen en estos rangos, y si es de GLP, pues la reducen en estos rangos. Entonces los reguladores de segunda etapa van a hacer eso. Toman esa presión y la llevan a la presión adecuada para que funcione el equipo. Y acá se dividen los reguladores de segunda etapa en dos categorías. Los que tienen un sistema de seguridad que se llama válvula de alivio, o sea que me protegen de sobrepresiones el gasodoméstico, la estufa. ¿Cómo? Si hay una sobrepresión, alivian el exceso de presión activando su válvula de alivio. ¿Sí? Botando gas por el venteo para proteger de sobrepresiones. Esa es la válvula de alivio. Esos reguladores se deben instalar afuera de la vivienda, afuera del recinto, afuera de la industria, afuera del comercio, etc. Y existen también los del tema de hoy, lo más importante, los reguladores para uso interno, que no tienen válvula de alivio, que a veces lo van a conocer ustedes en el comercio como el argot de la cultura lo utiliza así, que son reguladores sin venteo. Eso no existe, pero muchas veces son mal llamados así, reguladores sin venteo. Realmente sí tienen venteo, lo que no tienen es válvula de alivio. Son reguladores para uso interno, o sea, estos reguladores sí se pueden colocar, como el caso del R2CT, que ustedes lo encuentran en el canal constructor, on center, perdón. Ese regulador lo encuentran en la línea de gasfitería y lo van a encontrar también donde están los calentadores, lo encuentran también en esa línea porque ahí están exhibidos como elemento, como regulador asociado, porque este regulador sí se puede utilizar internamente y me permite, dentro de sus funciones principales que vamos a ver a continuación, reducir la presión, presiones altas, 2 PSI o 5 PSI para el caso de los estabilizadores, y reducir la presión para que funcionen adecuadamente los equipos, la estufa, el calentador de paso. Es lo que me permite es estabilizar la presión, proteger de sobrepresiones, evitar que se genere monóxido, evitar que se genere desperdicio de combustible, desprendimiento de llama. Entonces me da seguridad y optimiza el consumo y el funcionamiento y la vida útil de su gasodoméstico, sea el calentador, sea la estufa, sea el horno, secadora, todos estos equipos que tenemos en el hogar. Entonces, me voy a enfocar principalmente en este y en otros tipos de reguladores que también, aunque actualmente no están en el canal constructor, también los pueden ustedes utilizar, pero se encuentran también porque Industria Zoncar los comercializa a nivel nacional. Entonces, son los reguladores para uso interno. ¿Listo? Entonces, nos vamos a enfocar en ese tipo de reguladores. ¿Qué hacen esos reguladores? Recuerden, toman la presión intermedia, que puede ir en este caso para el R2CT desde 35 milibares o medio PSI hasta 2 PSI, y reduce la presión adecuada para que funcione mi gasodoméstico de una manera correcta, con una presión estable y buena combustión. Más adelante les voy a ampliar un poco de estos temas de cómo es una buena combustión y en qué consiste los procesos de estabilización de presión. Entonces aquí les voy a explicar cómo es una buena combustión y qué sucede cuando hay una mala combustión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos presiones altas o variaciones de presión? Que a veces uno ni le para bolas a eso, no le pone cuidado. Sí, bueno, pues sí, la llama está más alta, hay desprendimiento de llama, pero pues no le pone mucha atención. Pero resulta que cuando nosotros, aquí tenemos, por ejemplo, lo que hay en el ambiente, en el aire, vamos a encontrar oxígeno, ¿sí? Y el combustible, en este caso cuando estamos cocinando o utilizando un calentador o cualquier gasodoméstico, entonces tenemos en este caso, para este ejemplo, metano, ¿sí? Pero así también se puede aplicar el ejemplo para propano, butano, que es el GLP. Solamente que va a aparecer pues más carbones y más hidrógenos. ¿Listo? Entonces, el hidrocarburo, sea metano, propano, cuando nosotros hacemos el proceso de combustión, ¿qué se genera? Entonces, el metano se oxida generando dióxido de carbono, ¿sí? El hidrógeno
nos genera luz y calor y también nos genera vapor de agua. Eso es lo que se sucede en el proceso de combustión. Cuando se está quemando el gas natural o el GLP, se va a generar dióxido de carbono, vapor de agua y luz y calor. Entonces, eso es lo que vamos a evidenciar. Ustedes se dan cuenta, luz y calor, claro, la llama nos va a dar temperatura, ¿sí? El calor, que es lo que nos utilizamos para la cocción. Nos va a generar luz también, ¿listo? Porque claro, cuando hay una llama, pues se ilumina. Nos va a generar vapor de agua. Ustedes se dan cuenta fácilmente cuando ustedes colocan una olleta, prenden el fogón y colocan una olleta con agua fría. ¿Sí? Por lo general, en Bogotá sucede mucho. Uno recién la coloca en la llama, inmediatamente este vapor de agua que se está generando en la combustión se condensa en la olleta. Lo vemos también en el resto de la cocina. Todo ese vapor de agua, en las ventanas, pues cuando estamos cocinando, porque en la parte externa, como hay frío, pues ahí se va a condensar todo este vapor de agua. Entonces, eso se genera en el proceso de combustión. Ahora, vamos a ver también qué sucede en el proceso de respiración normal. ¿Listo? Para después mirar qué sucede cuando nosotros tenemos un aumento de presión, desprendimiento de llama o una mala combustión. ¿Por qué tenemos que protegernos? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Porque el reglamento de gases combustibles se generó a partir de esto que estamos viendo ahorita, la generación de monóxido y todas las muertes que se generaron por personas que murieron por intoxicación con monóxido. Recientemente vimos en unas noticias por allá en un gambling que instalaron una estufa dentro de un gambling y pues la persona murió. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto es real. El monóxido mata, como sucedieron en muchas propagandas cuando en ese momento estaba sucediendo tantas muertes por monóxido. Entonces mira lo que pasa en un proceso normal de respiración. Cuando uno respira, el oxígeno va a los pulmones, ¿listo? Los pulmones tienen unas paredes celulares que permiten el intercambio gaseoso. Entonces, los alveolos, que son esas partes de los pulmones que nos permiten el intercambio en las paredes celulares, y que el oxígeno pase a la sangre, a los glóbulos rojos, sea transportado a la célula y la célula entrega el dióxido de carbono. El dióxido de carbono pasa a los pulmones, nosotros lo expulsamos en el proceso de respiración, tomamos oxígeno, expulsamos dióxido de carbono. ¿Listo? Es en el proceso normal de respiración. Cuando nosotros tenemos una presión muy alta en un gasodoméstico, o cuando conocemos que la llama es amarilla, si has escuchado ese término, la llama amarilla está generando monóxido, eso también es cierto, porque hay una mala calibración de los equipos, no hay buena oxigenación, pero también cuando tenemos esa llama azul, que tenemos una presión muy alta, que hay desprendimiento de llama, hay que tener mucho cuidado, porque sale tanto hidrocarburo, o sea, sale tanto hidrocarburo que empieza a consumir el oxígeno del ambiente y llega un momento en que ya no hay suficiente oxígeno para generar la oxidación completa del carbón y no genera dióxido de carbono, sino monóxido. Ese es el que es peligroso, porque cuando hay falta de oxígeno, por ese aumento de presión en la combustión en los gasodomésticos, o no hay buena oxigenación, no hay rejillas de ventilación, ¿qué pasa? Se empieza a generar monóxido. ¿Cuál es el problema del monóxido? Que cuando se genera monóxido, nosotros no lo podemos percibir, no lo podemos oler, no lo podemos ver, no lo podemos saborear, porque es incoloro, inodoro, no tiene sabor, entonces no lo podemos percibir. ¿Qué es lo que pasa cuando uno respira monóxido? ¿Cuál es la afectación en la respiración por monóxido? Entonces, miren lo que sucede acá. Cuando una persona respira monóxido y respira el oxígeno que hay en el ambiente, pasa a los pulmones, en los pulmones pasa al torrente sanguíneo, así como sucede aquí, pero acá hay una diferencia, y es que el monóxido tiene mayor afinidad sobre los glóbulos rojos. Entonces, el monóxido va a ocupar el espacio en los glóbulos rojos, es 200 veces, tiene 200 veces mayor afinidad que el oxígeno, con lo cual va a ocupar el espacio, se va a adherir a los glóbulos rojos, impidiendo que el oxígeno pueda ser transportado hasta las células. Y eso es lo que sucede cuando una persona muere, con lo que se conoce también como la muerte dulce, porque como la falta de oxígeno empieza primero a darle mareo, cansancio, mareos, dolor de cabeza, la persona se desmaya y sigue en ese estado de envenenamiento hasta que llega un punto en que la persona se muere por envenenamiento. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es que toca tener mucho cuidado y por eso es que estos equipos que se llaman estabilizadores de presión tienen esta gran ventaja. Evitan que se genere ese monóxido por sobrepresiones, estabilizan la llama, entonces te dan seguridad y te permiten optimizar el uso de tus gasodomésticos.
Mire las consecuencias cuando uno se expone a veces al monóxido. Entonces sabíamos que la llama amarilla genera monóxido, pero también una llama azul con alta presión, como son estos canisters de butano que se utilizan para soldar tubería de cobre o para hacer soldaduras, usarla como soplete para levantar pintura o procesos de impermeabilización, etcétera. O cuando tenemos equipos con presiones altas, sí, puede que la llama sea azul, pero la presión es tan alta que rápidamente se empieza a generar monóxido. ¿Cuáles son los problemas del monóxido? Son los síntomas. Cuando uno empieza a percibir los síntomas, quiere decir que se está exponiendo el monóxido. Náuseas, dolor de cabeza, cansancio, mareo, enfermedades cardíacas por exposiciones continuas, irritabilidad, desmayo y por último la muerte. Entonces toca tener mucho cuidado porque el monóxido es el que genera la muerte y fue el que generó el reglamento técnico de instalaciones de gases combustibles. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que el equipo funcione de una manera correcta? Necesitamos garantizarle la presión adecuada, ¿sí? Y el caudal, esos dos elementos importantes que se los entrega el regulador R12T, que es el regulador asociado, el regulador que ustedes van a encontrar ahí en Home Center. Encuentran, como lo cuento, como en la línea donde están los calentadores de paso, lo van a encontrar ahí, y también donde está la línea de gasfitería, donde están todo lo que tiene que ver con plomería, ahí también lo van a encontrar los reguladores de GRP, los R20, RC, y ahí van a encontrar el regulador R12T. ¿Cuál es la ventaja de este regulador? Que te permite estabilizar las presiones. Cuando tenemos presiones que estén por encima de los 0,5 PSI hasta los 2 PSI, ¿sí? Por eso está de color naranja, él va a poder recibir en ese rango de presiones, de variaciones de presiones que puede tener esa red, la va a estabilizar y te va a entregar la presión idónea para que funcionen los equipos de una manera correcta, una muy buena combustión. Te va a entregar la presión y el caudal, porque los reguladores tienen una capacidad hasta 113.000 BT/hora. Esos que están ahí en Home Center, lo que ustedes pueden encontrar en los canales, en el chequero cruzado, digamos, donde está la línea de calentadores o también donde está la línea de plomería. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, un regulador que viene calibrado de fábrica a 19 milibares, ¿sí? Que permite un pequeño ajuste si lo requieren, solamente si lo requieren, él se puede ajustar para que ustedes puedan entregar una presión exacta. Y lo más importante, tiene una capacidad hasta, un caudal máximo hasta 113.000 BT/hora. Entonces, por eso es que pueden utilizarlo para la estufa o para la secadora de ropa, para el calentador de paso. Aquí, por ejemplo, coloqué uno de 13 litros, que es alto. Por lo general, los que más se utilizan son de 6, de 10 litros, 12 litros. Aquí hay de 13 litros como ejemplo, que consume 108.000 BTU. Entonces, la mayoría de estos equipos, cada uno de ellos se puede instalar con el regulador R12T. Se conocen también como regulador asociado. ¿Por qué asociado? Porque se le coloca un regulador asociado a cada uno de los equipos. ¿Sí ven? Entonces, esa es la gran ventaja que tienen los reguladores R12T. En la caja ustedes lo van a encontrar así, van a encontrar los usos para poder mantener la presión estable en calentadores, hornos, estufa, calentadores de ambiente, etcétera. Tienen un rango de presiones de entrada, los 35 milibares o 0,5 PSI, que es lo mismo, hasta los 140 milibares o 2 PSI, que es lo mismo. Entonces, tiene ese rango de presiones de entrada y te va a estabilizar la presión, como ya lo dijimos, en un rango de 19 milibares. Listo, ahí tiene su banda de operación. Él va a trabajar en ese rango para que los equipos funcionen de una manera correcta. Está fabricado bajo la norma NTC 3293, que es la norma colombiana para reguladores de uso interno, que es equivalente a la norma americana, la ANSI Z 21.18. Entonces, es un regulador que viene en conexiones de media por media y que te permite realizar la instalación de cualquiera de los gasodomésticos dentro de su capacidad de flujo para el cual está diseñado. Cuando nosotros de pronto queremos instalar un equipo que tenga mayor capacidad de flujo, de pronto diga, no, pero es que el R12T pues va hasta 113.000 BT/hora, pero ¿qué pasa si el equipo que yo tengo es, por ejemplo, un calentador de piscina de 20 litros? O un horno que de pronto me da una capacidad más alta, que supera los 113.000 BT/hora o 13.2 metros de gas natural. Entonces, ahí en ese caso debemos pasar a reguladores de uso interno que tengan una mayor capacidad. En este caso, pues sigamos mirando los ejemplos del regulador R12T que ustedes encuentran allá.
Uno de los grandes beneficios que me generan los reguladores estabilizadores, aquí hablo de manera general para todos los estabilizadores, porque es el tema de la capacitación de hoy. En el caso del regulador ROCT, él también me proporciona esa capacidad de estabilizar la presión. Cuando la presión a la entrada aumenta de 35 a los 2 PSI, él me va a estabilizar la presión. Esa es la gran ventaja que tiene este regulador. Y aquí, para los otros reguladores estabilizadores, el RAC Pro o el regulador RECAP, les he traído esta curva de comportamiento, que de pronto les voy a explicar un poquito más despacio cómo funciona, versus ¿qué? Los reguladores de segunda etapa que tienen válvula de alivio, que son reguladores de acción directa, que no se llaman estabilizadores, funcionan diferente. Todos estos sí estabilizan la presión. Estos no. Y aquí lo vamos a tomar como ejemplo. Entonces, aquí tengo una curva de un regulador R7 segunda etapa de 23 milibares. Y aquí lo mismo de un regulador estabilizador como ejemplo. Aquí está la curva del RAC Pro, que también está calibrado a 23 milibares. Y vamos a ver cómo se comporta cada uno de ellos y cuáles son las ventajas que tienen los reguladores estabilizadores. Entonces vamos a analizar primero este. Es un regulador de acción directa, un R7 que tiene válvula de alivio. Es un regulador, todos son de segunda etapa, ¿listo? Pero estos son de acción directa, no tienen la ventaja de ser estabilizadores. Entonces miremoslo acá en las curvas. Las curvas que me muestran, en el eje Y está mostrando cómo es la presión de salida y en el eje X me muestra los caudales. ¿Listo? Pues cuando yo voy a tomar como ejemplo un consumo de 3 metros cúbicos, que puede equivaler, por ejemplo, a una estufa industrial. Puede ser una estufa industrial que me consuma esos 3 metros. O puede ser un calentador de paso de 16 litros que se consuma esos 3 metros. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese gasodoméstico, cuando yo tengo diferentes presiones de entrada, entonces aquí la curva azul, por ejemplo, me dice, vea, cuando con ese consumo de 3 metros, el regulador es alimentado con una presión de 4.2 PSI, o acá en 6, digamos en 5 PSI por acá, ¿qué va a pasar? La presión de salida, él me la va a estar entregando por aquí, cercano entre los 22, 22.5 milibares. Ahora, miren lo que sucede cuando la presión a la entrada del regulador aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si aumenta? Si la presión aumenta, la presión con el mismo consumo, la presión a la salida, aquí lo vemos en la línea en la curva roja, también aumentó, pasó de 22 a 22.8 milibares. ¿Sí ven? Y si yo sigo aumentando la presión, acá va a seguir aumentando la presión a la salida. Ahora, mire lo que pasa cuando la presión en la red se cae, que eso es lo más común también que sucede, ¿no? Porque desde la primera etapa hasta la segunda etapa, en comercios o en industria, lo más común es que en esa distancia la presión se me cae. Entonces, ¿qué pasa cuando la presión se me cae? Aquí apenas lo especifiqué cayéndose a 3.5 PSI. Con el mismo consumo de 3 metros, esa presión que eran 22 milibares, cuando la presión a la entrada cae, la presión a la salida también cae. Se cayó a 21.5. Y miren la capacidad de flujo máxima. Con esa presión baja solamente me garantiza más o menos como 6 metros, de 6 a 7 metros, no más. ¿Sí ven? Aquí ya se cae la presión, se fue para el piso. Entonces, esa es la diferencia que hay entre un regulador de acción directa con válvula de alivio. Ahora mire la gran ventaja que tienen los reguladores estabilizadores. La misma situación. Aquí está ubicado 3 metros cúbicos. Presión de entrada 5 PSI. Presión de salida 23 milibares. ¿Qué pasa cuando la presión en la red aumenta? Él me va a proteger de desprendimiento de llama, de desperdicio de combustible. ¿Qué sucede acá? Miren, aquí hemos exagerado, 7.5 PSI. Miren cómo la presión, con el mismo consumo de 3 metros cúbicos, en lugar de aumentar, desprender la llama, generar monóxido, cómo él disminuye la presión, estabilizándome esa presión a la salida. Por eso es que este elemento me genera esa seguridad en mis instalaciones. Él me protege de sobrepresiones. Por eso también le llamamos controlador de monóxido, porque es un regulador que me estabiliza la presión y evita que haya desprendimiento de llama. Ahora, miren lo que sucede cuando la presión en la red se me cae, que es lo que sucede mucho en las instalaciones multifamiliares, de comercio o en la industria, que en la primera etapa hasta la segunda se me cae la presión. ¿Qué sucede? Aquí hemos exagerado una caída de 1.5 PSI, muy exagerada porque no se cae tanto. Sin embargo, miren cómo se comporta el regulador. Él compensa esa caída de presión
manteniéndome una presión muy estable, ¿sí ven? Muy estable, y inclusive cuando la presión está baja, nominal, se mantiene y se garantizan los 10 metros cúbicos. En este caso para el regulador estabilizador de media, o el Rack Pro de media. ¿Sí ven? 10 metros cúbicos. A diferencia de este regulador, que cuando la presión se cayó aquí a 3,5, ya se me cayó la capacidad a 5 o 6 metros cúbicos. En cambio, esa es la gran ventaja que tienen estos reguladores. Estabilizan la presión, me garantizan una muy buena capacidad de flujo y evitan que se genere monóxido, me controlan de sobrepresiones. Esa es la gran ventaja que tienen los reguladores estabilizadores. Y ese es el gran beneficio que queremos que ustedes conozcan hoy, que utilicen ese tipo de reguladores que ustedes encuentran ahí en el canal constructor, en Home Center, y otros reguladores de mayor capacidad o para mayores presiones de entrada, como son los reguladores estabilizadores, el Rack Pro o el regulador RECAF. ¿Listo? Aquí tenemos el caso del ejemplo de ese regulador cuando lo utilizamos en GLP, porque los mismos reguladores en baja presión, pues también pueden ir calibrados para GLP. Entonces aquí vemos algo muy similar. Una presión de salida, en este caso, esta curva que vemos acá es de este regulador, aquí está señalada, y esta curva de los reguladores estabilizadores. Es algo muy similar, con un consumo, aquí vamos a ubicarnos, por ejemplo, en 2 metros, que aquí lo veo, en 2 metros, ¿sí? Acá también lo hay en 2 metros, para que ustedes vean cómo se comporta el regulador. En GLP, nominalmente a 28 milibares, ¿sí? Aquí vemos cómo el regulador nos da una presión alrededor de los 28 con 3 PSI. Y lo vemos acá en estos reguladores. Si la presión fuera más baja, ya se me va a caer de los 28 milibares y no me va a garantizar una capacidad de hasta 5,68 kilogramos hora. ¿Sí? Aproximadamente 2,5, 2,8 metro cúbico hora. Eso es lo que nos garantizaría el regulador con esta baja presión. Si la presión a la entrada aumenta, pues aquí la presión a la salida también aumentaría. Ahora, miren el caso de los reguladores estabilizadores. Algo muy similar. La presión de entrada 5 PSI, 28 milibares, una capacidad de flujo muy buena, aquí lo vemos en la curva, y vemos como si la presión a la entrada disminuye, ellos compensan la presión a la salida, aumentándola ligeramente para mantenerla muy estable, y si la presión aumenta, ellos reducen la presión, vemos en la curva amarilla, para evitar desprendimiento de llama, generación de monóxido y de esa manera garantizar la eficiencia. Uno del proceso de combustión, del consumo del combustible, evitar la generación de monóxido y optimizar el uso de sus gasodomésticos, porque también evita que por sobrepresiones se disminuya la vida útil de las válvulas, de los diafragmas, de los elementos que tenga su equipo, en este caso los calentadores. Cuando cocinamos con llama alta, se empieza a generar hollín, y si hay generación de monóxido, esa llama amarilla genera hollín, lo que hace que usted tenga que llevar a mantenimiento de una manera anticipada su calentador de paso. Entonces, todos estos beneficios se los proporcionan los reguladores estabilizadores. Bueno, no sé si hasta el momento ha habido alguna pregunta que de pronto hayan realizado por el chat para que de pronto Ingrid me pueda colaborar, si hay alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta. Tranquilo, don Alonso, adelante. Tenemos una pregunta de don Giovanni. Dice, ¿qué Claro que sí. distancia máxima puedo instalar el regular R2T del gasodoméstico utilizado Ya. GLP? ¿Qué distancia máxima se puede instalar? Claro. Entonces, ¿de qué va a depender? Entonces, hay unos cálculos en los cuales, dependiendo del diámetro de la tubería y el caudal, yo utilizo la fórmula de Müller o hay diferentes fórmulas para calcular las pérdidas. Por lo general, en una tubería de media, estamos hablando de una longitud máxima de 10 metros, ¿sí? Porque recuerden que el regulador, aunque está calibrado a una presión de 19 milibares, podemos ajustar ligeramente para compensar esas pérdidas que son normales, porque es un fenómeno físico que se genera por pérdidas debido a la fricción que hay del gas dentro de las paredes de la tubería. Van a haber pérdidas, es normal, es un fenómeno físico que siempre va a suceder. Entonces, sin embargo, no debemos exceder estas longitudes. Por eso le llamamos regulador asociado. Por lo menos nosotros cuando trabajamos en una cocina, pues el regulador va a ir muy cercano a la cocina y las cocinas pues, tienen un tamaño
La gran mayoría de cocinas no supera los 3 metros, ya sea en un sentido de longitud o ancho. Entonces, el equipo, en este caso el calentador, o la estufa, o el horno, o la secadora, pues debería estar por lo general asociado. ¿Cuál es la gran ventaja de colocarlo asociado? Cuando yo coloco un regulador asociado, las pérdidas que por esa fricción van a haber van a ser casi cero, ¿sí? Porque el regulador casi que conectado o asociado al equipo, pues no van a haber casi pérdidas. De esa manera yo puedo garantizar una presión más estable en mi gasodoméstico. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Aló? Ingeniero, buenas noches. Una Sí, pregunta de pronto ahí. Resulta que me ha pasado en varias ocasiones, soy maestro de obra y hay ajá. eh, hay un regulador para 2 contadores de gas y normalmente siempre hay un contador que tiende a contar más de lo normal. Me ha pasado en varias ocasiones y están conectados a la misma cometida. O sea, ¿están conectados en serie o En están serie, conectados en no, no, paralelo? O sea, uno para alimentar para, una parte y otro para alimentar la otra parte. en paralelo con un solo regulador, sí. Por eso, pero es que en paralelo quiere decir que uno alimenta una red y el otro, perdón, mide Alimenta. para una red y el otro mide para otra red. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Pero por eso, ¿y ahí cómo vas a comparar? Pues los consumos dependen de los equipos que se tengan instalados. Es muy diferente que yo diga los tengo conectados en línea, o sea que después de pasar el flujo por un medidor, que puede ser el de la calle, yo puedo instalar otro medidor internamente para poder hacer una verificación del consumo externo. Eso sí se puede hacer, la norma lo permite, pero tenía que estar conectados en serie. Ahí sí yo podría hablar que están sumando de manera distinta. Pero cuando están colocados separados, pues depende del consumo que tenga la carga instalada de un medidor con respecto al otro. ¿Sí? Bueno, Además, sí, pero sí. de pronto no me hago entender. Lo que me ha pasado, por ejemplo, en el siguiente caso, en un edificio de 3 pisos, entonces habían 3 contadores. Ya. La señora del primer piso tenía una fritanga y pagaba 6.000 pesos. Y la del segundo piso no mantenía y pagaba 90.000 pesos. Entonces se verificaron los contadores, se cambiaron los contadores y siguió igual. Lo que se procedió a hacer o se solicitó fue independizar las acometidas y se solucionó el problema. Entonces siempre me quedó esa duda por qué, y en otra casa también pasó lo mismo. O sea, ya van 2 veces que me ha Sí, tocado ahí, ese ahí caso. sí no sabría decirte por qué está pasando más el consumo a un usuario y no al otro. Ah, Ya, pensé que además, pronto puede ser por el regulador. Ok. no, el regulador lo que hace es entregar a la red una presión, reducir la presión de la red a una presión interna, ¿sí? Que va a estar entre 16 a 23. Pero él simplemente le va a entregar el caudal máximo que él pueda entregar, es un caudal nominal. Ya depende hacia quién consume más o menos, pues le va a marcar lo que consuma cada medidor. Usted puede también solicitar el servicio de calibración, eso se puede hacer. Hay laboratorios acreditados, se pueden mandar el medidor, si el medidor está midiendo bien, pues ahí sí no hay forma de argumentar algo distinto. Ya, pero Ah, perfecto, me quedó claro. del tema que hemos visto, ¿hay alguna pregunta? Para no desviarnos en otras preguntas Tengo que no una están pregunta, en mal. señor René, adelante. Sí, Ingeniero, una preguntita. ¿Es recomendable instalar el regulador también en tubería PALP? ¿Se claro. puede o no se puede? Sí, sí, claro. La tubería PALP está aprobada en el reglamento de instalaciones de gases combustibles. Ah, Entonces, se perfecto, puede ingeniero. conectar el regulador para instalar antes del equipo, por ejemplo. Perfecto, gracias. Esa es mi Con pregunta. gusto. Gracias. ¿Qué otra Listo, pregunta tenemos? adelante. Bueno, don Giovanni tiene el micrófono encendido. Don Giovanni, cuéntanos si tienes alguna pregunta. Te escuchamos. Sí, profe, ¿a los cuántos ciclos de uso de regulador se debe hacer el cambio y cómo mido yo esos ciclos? Claro, muy buena su pregunta. Entonces, resulta que la vida útil de un regulador se mide es en ciclos. ¿En qué consiste un ciclo? Cuando el regulador se encuentra en condiciones dinámicas, o sea, usted tiene su equipo prendido
estufa o calentador de paso. Imaginemos que estamos conectando a un calentador de paso. Entonces está funcionando, está calentando el agua. Listo. Ahí está en condiciones dinámicas. Cuando usted cierra el consumo, que el calentador se apaga, el regulador queda en presión estática. ¿Sí? Ya le interrumpe la entrada de gas y queda en una presión de bloqueo. Eso que acabamos de ver, esas dos posiciones. Dinámica, permitiendo el paso de gas, y luego en estática, interrumpiendo el paso de gas, se llama un ciclo. Entonces, el regulador por norma, en este caso la NTC 3293, la misma 72118, estipula que el regulador debe garantizar, y la norma por eso los garantiza, el regulador los garantiza, 100.000 ciclos de operación. O sea, 100.000 veces dinámica estática. Eso es un ciclo. 100.000 veces. Así es como se determina la vida útil del regulador. Y el regulador los garantiza, inclusive mucho más allá. Pero hay que tener en cuenta unas condiciones en la instalación de higiene de la instalación y en el proceso de ensamble del regulador. Como por ejemplo, nunca se le debe aplicar sellador a la rosca interna del regulador. Aquí me devuelvo un momento. Aquí me devuelvo un momento a la imagen que yo tenía del regulador. ¿Sí? Aquí en la rosca del regulador o de cualquier regulador de estos que vemos acá, nunca se le debe aplicar sellador. ¿Por qué? Cuando usted le aplica sellador y luego coloca el accesorio, ya sea de P o el conector flexible para conectar el equipo o lo que sea, la rosca de media NPT, cuando usted después la empieza a ajustar acá, ¿qué va a hacer? Va a desplazar el sellador al interior del regulador y eso afecta el funcionamiento porque es como un contaminante. Después de que se seque, queda ahí como un contaminante, impide el bloqueo efectivo y te va a afectar el funcionamiento del regulador. O, que muchas veces sucede, no se realiza la purga de la instalación interna. Y esa instalación interna, y el reglamento lo dice en el numeral 7 de la 2505, dice que antes de instalar el regulador y medición, se debe realizar la purga. Y eso aplica también para la instalación interna, porque allá yo voy a instalar el regulador. Entonces también debo realizar purga, o sea, abrir la llave sin instalar el regulador, abrir la llave antes de instalarlo, para que la misma presión del gas limpie la tubería y luego yo cierro la llave y ahí sí puedo instalar mi regulador. ¿Cómo lo hago correctamente? Aplicándole sellador al accesorio macho, nunca a una conexión hembra. ¿Listo? Al accesorio macho es donde yo le aplico el sellador y ya después sí puedo ajustarlo en el regulador. El exceso de sellante va a quedar por fuera del regulador y de esa manera se hace una instalación correcta. Entonces, estos elementos, la purga, el cuidado en la instalación, la manipulación, el transporte, siempre dentro de la bolsa o dentro de la caja, así como lo encontramos ahí en Home Center, es para evitar que esos contaminantes puedan ingresar al interior del regulador y de esta manera pueda afectarse la vida útil, porque ya después de que un regulador no está bloqueando efectivamente porque le cayó mugre, sellante, polvo, tierra, óxido, todos esos mugres contaminantes que uno encuentra en un proceso de instalación, si le caen al interior del regulador, ¿qué va a pasar? Pues él no va a poder bloquear de una manera efectiva, su sello no va a hacer bloqueo, porque ese contaminante impide que haga un bloqueo efectivo y deja que la presión se filtre. Y en ese caso, tienes que cambiar el regulador, ¿listo? Entonces, ahí su vida útil, pues, se reduciría. Por eso hay que mantener unas buenas prácticas de instalación. ¿Qué otra pregunta tenemos? No tenemos más Si preguntas. no avanzamos, perfecto. Entonces avancemos y luego abrimos otra ronda de preguntas. Ok. Los reguladores estabilizadores versus el regulador RECAP. Entonces yo les hablaba aquí en la imagen anterior de otros reguladores. Se llaman estabilizadores, el regulador RECAP, el regulador RAC Pro, que son reguladores que cuando ustedes en un diseño requieran instalar con una presión más alta, ellos pueden trabajar con 2 PSI, pero también pueden trabajar con 5 PSI, ¿sí? Entonces, en la mayoría de instalaciones comerciales, ya sea de gas natural o GLP, que la presión de la red sea 5, ahí el R2CT no lo deben instalar. Ahí se debe instalar los reguladores estabilizadores RAC Pro o los reguladores RECAP. Entonces, aquí le muestro la diferencia entre los que tienen tapa verde, que son los RECAP, y los que se llaman estabilizadores, como el RAC Pro o los propios llamados estabilizadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia importante? Entonces, ustedes lo van a encontrar. Uno, van a tener una tapa de color negra, los estabilizadores. ¿Cómo se diferencian? Porque no tienen el sistema de corte por baja presión y nos van a garantizar una capacidad de flujo más alta, 10 metros cúbicos de gas natural o de GLP.
Ahora, los de tapa verde, que se llaman RECAP, es el regulador de corte por alta y baja presión. Entonces, él tiene corte por baja presión. Perdón. Perdón. Ese corte por baja presión, entonces lo identificamos porque tiene una tapa de color verde, ya sea que el regulador sea el gris para gas natural o el azul para GLP. No importa, si tiene la tapa de color verde, quiere decir que tiene el sistema de corte por baja presión. Internamente, aquí es donde vamos a encontrar la diferencia. Externamente, con el nombre RECAP, aquí la tapa negra para estabilizador y la palabra estabilizador, y el RECAP dice RECAP en alto relieve y además la tapa de color verde. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Internamente, él tiene esta piecita que es el anillo de corte, o un sistema de corte por baja presión, que si bien el estabilizador no lo tiene. Y es por eso que este regulador no me garantiza 10 metros cúbicos, sino 6 metros cúbicos. Pero tiene una gran ventaja. Y es que además de ser un estabilizador de presión, ambos van a estabilizar la presión, el de tapa verde, adicionalmente, también tiene el sistema de corte por baja presión. ¿En qué consiste el sistema de corte por baja presión? Que cuando hay una deficiencia en la presión de la red o hay una caída en la presión de la red, el sistema, cuando él sensa una presión baja, aguas abajo, él cierra el paso de gas. O, por ejemplo, cuando lo instalamos por primera vez, como no hay presión, pues él se encuentra en corte. ¿Sí? Con el sistema en corte. Entonces, ¿qué pasa? El regulador, para poder realizar el rearme, él tiene un rearme automático. Simplemente hay que garantizar hermeticidad, aguas abajo. En ese caso, tiene esa gran ventaja también, que por ejemplo, si el usuario dejó las válvulas abiertas, no va a rearme. Hasta que cierre las válvulas del gasodoméstico o hasta que cierre la válvula de servicio hacia el gasodoméstico, ahí ya va a ser hermético y un pequeño caudal de aforo que se salta al sistema de corte va a permitir presurizar la red de aguas abajo, que presurice esta recámara superior y que él pueda rearmar automáticamente. Por eso cuando compran este tipo de reguladores, el que tiene tapa verde, a veces lo soplan y como no pasa aire como este, dicen que es que está bloqueado, que es que está dañado. No, está bien, está muy bueno porque él tiene su sistema de corte. Tienen es que instalarlo, suministrarle la presión, dar hermeticidad aguas abajo y él en unos de 5 a 10 segundos, él rearma automáticamente. Ahí lo identificamos porque se escucha un sonido saliendo todo el aire que hay en la recámara superior saliendo por el ventilador, entonces suena. Tss. Dice, listo, el regulador ya rearmó. Ya el diafragma que estaba en la posición más baja ya pasó a la posición de bloqueo, todo el aire sale de esta recámara superior y en la recámara inferior, intermedia e inferior, está solamente el paso del gas. Ahí en ese caso el regulador ya está listo para que le abran las válvulas y pueda operar a su máximo flujo. Normal, funcionamiento normal. Eso se va a hacer la primera vez que se gasifica o si eventualmente el regulador se corta por una deficiencia en la presión de entrada o una caída en la presión de entrada que genera una caída en la presión de salida. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre los reguladores. Estabilizadores de tapa negra y los reguladores RECAP de tapa verde. Estos, si ustedes lo ven aquí, dirán, no, pues yo lo preferiría la gran mayoría utilizar el estabilizador. Resulta que este regulador que tiene sistema de corte o la tapa verde es muy utilizado en otros países, como México, como Perú, allá es donde más se utiliza. Allá a esos países nosotros los llevamos con una tapa de color negro para esos países, pero tiene el sistema de corte por baja presión. En instalaciones residenciales, como sistema de seguridad agregado a una instalación residencial, es de los más utilizados a nivel de Latinoamérica, para que lo sepan. Entonces, este es un regulador que es muy utilizado. Aquí en Colombia lo utilizan algunas gaseras para los sistemas de distribución familiar. En comercio, sí es mucho más utilizado este. ¿Por qué? Por el consumo más alto, 10 metros cúbicos. Y al no tener el sistema de corte por baja presión, permite que yo lo pueda instalar, por ejemplo, con trenes de válvulas o de electroválvulas. Esas electroválvulas arrancan en máximo flujo y en ese arranque en máximo flujo puede haber una caída momentánea que en el regulador con corte generaría el corte y por eso se prefiere también ese tipo de reguladores estabilizadores en esos tipos de instalaciones que tienen electroválvulas. ¿Listo?
Aquí les aclaro un elemento que trae todos los reguladores de uso interno, el R12T, el estabilizador, el recap. En la parte superior está identificado el venteo. Venteo no es válvula de alivio, ¿sí? Por eso está mal utilizado el término reguladores sin venteo, porque todo regulador, sea de uso interno o que tenga válvula de alivio, pilotado, de primera etapa para gas natural, para GLP, segunda etapa, única etapa, todos tienen un orificio de venteo en la recámara superior. Se R20, los R100, todos. Porque cuando el diafragma se mueve dentro del funcionamiento normal de cualquier regulador, el aire de la recámara superior debe salir y entrar a la recámara para que el diafragma se pueda mover libremente. Por eso todos los reguladores tienen venteo. Lo que pasa es que este además tiene un dispositivo limitador del venteo. Por eso es que el regulador, el R12T, los RECAD, los estabilizadores, la instalación recomendada es en esta posición, bajando o ascendiendo o empotrado de manera horizontal. Todas estas son recomendadas, se puede instalar así, pero nunca se deben instalar con el limitador de venteo apuntando hacia el suelo, ¿sí? En el caso del R12T o el caso del regulador RECAD o el estabilizador. ¿Por qué? Porque ese limitador de venteo, si lo colocamos apuntando hacia el suelo, pues es una esfera interna que trae que de una vez cerraría el orificio de venteo y pidiendo que el diafragma se pueda mover libremente, generando sobrepresiones aguas abajo. Por eso nunca se debe instalar en esa posición. Solo en las posiciones recomendadas anteriormente. Verticalmente, de manera horizontal o de manera descendente o ascendente, ¿sí? Pero nunca con ese limitador de venteo apuntando hacia el suelo. ¿Listo? Ahora, hay un nuevo regulador estabilizador que se llama el regulador Rack Pro. Esto, así como decimos, esto es lo último en Guaracha, lo último que ha salido. Salió en diciembre del año pasado, es un regulador de los que más se ha vendido, más se utiliza, porque tiene unas grandes ventajas respecto a los reguladores estabilizadores. ¿Cuáles son esas grandes ventajas? Primero se llama Rack Pro, que significa regulador ajustable de cierre proporcional. El cierre proporcional es el sistema de seguridad que vimos anteriormente, que cuando aumenta la presión a la entrada, disminuye la salida. Si se cae la presión a la entrada, compensa la presión a la salida y la mantiene muy estable. Entonces, eso es lo que significa Rack Pro. 1935, porque este regulador, a diferencia de los anteriores que venían sellados, este regulador sí le permitimos que se retire la tapa y se pueda ajustar o desde 19 hasta 35 milibares. De fábrica siempre va a salir a 23 milibares. Ya sea en que venga en conexión de media NPT o de 3/4 NPT, dependiendo del diseño que ustedes tengan. Pues por lo general eso está asociado a su capacidad. En media para 10 metros cúbicos hora, ya sea de gas natural o de GLP. Y en 3/4 nos garantiza 20 metros de gas o 17 metros de GLP. ¿Sí ven? Entonces tiene esa gran ventaja, 3/4. ¿Cuál es la otra gran ventaja? Entonces se puede ajustar de 19 hasta 35. Viene a 23 milibares de fábrica. Dice, no, yo lo necesito a 28 para GLP. Bueno, retira la tapa, esta tapa de color negra, accede al tapón interior y lo ajusta en sentido horario, aumentando la presión, en sentido antihorario, disminuyendo la presión. ¿Qué otra gran ventaja? Se puede instalar en cualquier posición, inclusive, en este caso del Rack Pro, sí se puede instalar en esta posición. Él sí le permite instalar en cualquier posición, porque tiene un diseño de limitador de venteo que es diseñado por Industria Zuncar especialmente para poderlo colocar en cualquier posición. Otra gran ventaja, tiene una toma de presión a la salida. Entonces acá tiene un tornillo, con un destornillador de pala lo soltamos cuando vayamos a tomar la presión con una manguera flexible hacia el manómetro analógico o digital, que también les tenemos en el portafolio para poder tomar la presión y poder ajustar a la presión que requiera. Esto es muy práctico porque sucede mucho cuando se van a entregar equipos como hornos o equipos como freidoras, equipos como calentadores de paso que a veces son muy sofisticados y tienen sistema de bloqueo por alta presión y por baja presión. Entonces, cuando hacen la instalación con algún regulador estabilizador que no le pueden ajustar la presión, hacer ese ajuste fino, ¿qué pasa? Si la presión está en ese límite, el equipo se bloquea. Y si venía sellado y no lo puedo ajustar, pues eso es un problema. Aquí con el regulador Rack Pro, usted soluciona ese problema.
y que el técnico, el que comercializa los equipos, le dice, mire, es que este horno es sofisticado, es un equipo europeo y tiene un bloqueo por alta y por baja, necesito que me lo entregue a 20 milibares. Ah, listo, entonces yo lo puedo ajustar la presión y por acá la voy midiendo para que en condiciones dinámicas ese equipo me entregue los 20 milibares que requiere. Entonces tiene esa gran ventaja. Y otra gran ventaja, si ven que acá en la tapa superior tiene unos orificios y acá también, porque dentro de la caja del regulador viene un precinto de seguridad que permite que una vez que el técnico, o sea, ustedes lo hayan entregado a satisfacción en funcionamiento, lo puedan sellar para evitar que un tercero te manipule el regulador y te pueda afectar el funcionamiento de un equipo y te puedan solicitar una garantía. Dicen, no, yo le entregué el equipo ya calibrado y funcionando correctamente con el equipo. Así es de que ya con ese sello yo puedo garantizar y evitar una manipulación de un tercero. Y otro dato muy importante, y es que tiene un tamaño muy compacto, ligeramente más alto que los regulares estabilizadores o el Rack Pro. De esa manera permite poderlo colocar instalado dentro de muro, así como veíamos acá, ¿sí? Dentro del muro. Cosa que los otros reguladores de la competencia no lo pueden hacer porque tienen un tamaño mucho más grande para lograr las mismas condiciones de funcionamiento que tiene el nuestro y por eso le permite esta gran versatilidad. Esas son las grandes ventajas que tiene nuestro regulador Rack Pro. Aquí vemos el regulador en corte, ¿sí? Es igual que un regulador estabilizador con la ventaja del sistema interno para poder ajustar la presión de 19 hasta 35. Tiene dos resortes internos, uno de ajuste grueso, uno de ajuste fino, que es el que me permite lograr la presión correcta en el caso que la necesite a una presión diferente. Él ya viene de fábrica a 23 milibares. Si esa presión le sirve así para gas natural y es adecuada, pues nos evitamos la manipulación, simplemente lo instalamos y ya. Y si intentamos ajustar la presión, recuerden que lo podemos hacer, retiramos la tapa externa y accedemos al tapón interior. Aquí tiene una cruz en forma con un destornillador de bala o de estrella. Lo giramos en sentido antihorario para disminuir la presión y en sentido horario para aumentar la presión. Esa es la gran ventaja que tiene. Las aplicaciones del regulador. Como tiene esas grandes capacidades de flujo, entonces lo podemos utilizar, por ejemplo, acá en esta instalación de 3/4 para alimentar todo un tren de equipos. Por ejemplo, cuando vamos a alimentar en una cocina donde vamos a alimentar freidoras, asadores, estufas, basculante, marmita, planchas, etcétera, equipos. O acá en esta aplicación individual, que por ejemplo era para una plancha de rodillo, entonces para un proceso en una lavandería, entonces con una instalación de media para garantizar 10 metros cúbicos de gas, entonces perfecto para la instalación que nosotros requerimos en el equipo. ¿Listo? Entonces esa es la gran ventaja que tiene los reguladores Rack Pro. En los reguladores R2T, ya sea para gas natural, como el que encuentran en Home Center, o para GLP, en aplicaciones multifamiliares. Entonces, recuerden que máximo con una presión de 2 PSI, alimentamos los reguladores y lo podemos hacer para instalar al calentador o la estufa y poder alimentar los edificios de apartamentos, por ejemplo. Ya sea con instalaciones en GLP, con el R2T para GLP, o con el R2T para gas natural, que lo encuentran en Home Center, código 41109. ¿Listo? Ahí van a encontrar la máxima capacidad de flujo en gas natural o la máxima capacidad de flujo en GLP y la presión de salida a la cual el regulador está calibrado y me permite alimentar mis gasodomésticos. Esta es una instalación típica en usos multifamiliares. Cuando yo ya lo requiero, estos equipos estabilizadores para instalaciones de mayor consumo o presiones diferentes, de entrada, por ejemplo, de 2 hasta 5 PSI, inclusive hasta 7.5, puedo utilizar cualquiera de estos equipos. Ya depende de cada uno de cuál es la capacidad, si lo voy a utilizar para GLP o a 35 milibares, porque hay muchos equipos como freidoras que me piden alimentarse a 35 milibares o 14 pulgadas con de agua. Entonces, esto es muy común. Existen reguladores que ya vienen calibrados así de fábrica o podemos utilizar el regulador Rack Pro, porque recuerden que él puede alcanzar hasta los 35 milibares, desde 19 hasta 35 milibares. Esto también le da versatilidad a las empresas distribuidoras.
¿sí? O distribuidores especialistas. ¿Por qué? Porque reduce el número de inventario de productos. Yo puedo tener el mismo regulador para instalaciones en gas natural o GLP, ¿sí ven? Entonces, de esta manera también reduzco mis inventarios y puedo tener con el mismo regulador versatilidad para instalaciones. Si me llega un cliente para uso en gas natural, GLP a 19 milibares, a 23 milibares, o a 28 milibares, o a 35, el mismo regulador me sirve para todo eso. Entonces tiene esa gran ventaja. Por eso son los reguladores que ahorita más se están haciendo. Ya para el caso de las instalaciones en GLP multifamiliares o distribuciones en edificios, ahí también tenemos reguladores estabilizadores de una presión fija, como es el caso del estabilizador del 411-508. Es un regulador para 10 metros cúbicos, lo podemos instalar para los apartamentos, estufa, calentador, horno, todos los equipos que tengamos, uno para cada una de las unidades habitacionales. Entonces aquí hay un ejemplo de sistemas de distribución en GLP con los reguladores estabilizadores. ¿Listo? Bueno, esta segunda ronda de preguntas, y ya para finalizar, quedan 2 diapositivas más y terminamos. ¿Tenemos alguna pregunta que de pronto nos quieran realizar o que nos hayan hecho en el... No, no tenemos preguntas y no tenemos especialistas con la mano levantada. Ya, bueno, aquí estoy leyendo una pregunta en el chat. Dice José Luis Campos, ¿el regulador se instala después de la válvula? Nos estaba preguntando. El señor José Luis Campos. Sí, lo ideal es que el regulador se le instale una válvula antes y una válvula después. Si en el caso que tengamos que realizar un mantenimiento, podamos suspender el gas y poder retirar o cambiar el regulador. ¿Listo? Entonces, esa es la gran ventaja. Y por norma, la norma de instalaciones, la 2505, nos dice que el regulador, perdón, cada gasodoméstico debe tener una válvula de servicio. Entonces, pues, si el regulador está conectado asociado, pues esa válvula iría antes del regulador. ¿Listo? Bueno, ya para culminar, quiero aquí resaltar las líneas que Industria Zúñcar tiene disponible para ustedes. Entre ellas encontramos lo que son la línea de reguladores, donde están los reguladores R2CT, que ustedes encuentran en el Center. La línea de reguladores para GLP, donde están los reguladores R20, los reguladores R18, que encuentran ahí también en el Center. La línea de medidores no está disponible, pero está dentro de nuestro portafolio. En la línea de válvulas también tenemos válvulas de media y válvulas de 3/4 disponibles. Tenemos también la línea de elevadores, aunque no están allá incluidos, pero pues también la tenemos dentro de nuestro portafolio. Tubería P&P, todos los accesorios y válvulas de P&P. También manejamos la línea de centralinas y conectores para centralinas para alta presión. Toda la línea de manómetros analógicos digitales. Todo lo que son accesorios para conexión a gasodoméstico. Las válvulas para estufas industriales. Todo lo que son la handy stop y su canister, que también lo encuentran en la línea de aire libre, con Center. Y esta línea de conectores flexibles, un Carflex, conectores lisos, conectores estrechados y los conectores flexometálicos corrugados. Todas ellas certificadas bajo la normativa respectiva. Bueno, eso creo que sería todo. Ya para agradecerles e invitarlos a que se suscriban al canal UNCAR para mayor información. Aquí está el código QR para que aprovechen y se suscriban, donde pueden encontrar muchos otros videos que les permiten a ustedes aumentar el conocimiento, así como estas sesiones y otros temas relacionados con la industria del gas. Gracias, especialistas. Gracias, Mauricio, por este espacio. Recuerden, esta sesión el día de mañana la van a poder